Hola amigos, estoy encantada de estar de nuevo con vosotros iniciando un nuevo año. Espero que hayáis pasado una feliz fiesta y os deseo que tengáis un feliz año lleno de amor, paz y muchísima salud. Hoy voy a hablar de cómo cambiar a una mentalidad de abundancia, porque al no tener esa mentalidad de abundancia nos bloqueamos y no dejamos que llegue la abundancia a nuestras vidas. Voy a dar unas pautas de cómo cambiar a una mentalidad de abundancia. Quédate hasta el final del vídeo y así no te lo perderás. Y también voy a decir al final del vídeo los nombres de los 3 agraciados en el sorteo de mi libro El despertar es el camino. Así que quédate por si tú eres uno de ellos. Si tienes una mentalidad de escasez y pobreza, nunca llegarás a tener esa mentalidad de abundancia. Y debes vivir tu vida desde esa mentalidad. Mi nombre es Elena, para aquellos que no me conocen, y si eres nuevo o nueva en mi canal, te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho y así no te perderás ningún vídeo. Este es un canal de autoayuda, crecimiento personal, espiritualidad y de mensajes canalizados. Y soy autora también del libro El despertar del camino de Editorial Círculo Rojo, que es también un libro canalizado. Para tener una mentalidad de abundancia en nuestras vidas, lo primero que hay que hacer es creernos que vamos a tener esa abundancia. Aquellas personas que son ricas es porque antes han tenido esa idea en sus mentes. Y esto es así. Elimina las creencias limitantes que no te dejan avanzar, que no te dejan tener esa mentalidad de abundancia. Tenemos la creencia que para tener algo o empezar cualquier cosa, debo tener dinero para conseguirlo. Y eso no es así. Cuando cambies esa mentalidad, os daréis cuenta de lo que estoy diciendo. La abundancia no es solo tener dinero. La abundancia tiene que ver con tener un equilibrio en tu vida, donde todos los aspectos de tu vida estén en plenitud. Abundancia en amor, en salud, en bienestar. Tú puedes manifestar lo que quieras tener en la vida. ¿Y cómo hacerlo? Cuando quieras algo, debes hacer que tu ser crea y sienta que es posible conseguirlo. Viviendo como si ya lo tuvieses, sintiendo como si ya lo tuviese en tus manos. Si quieres que tu vida cambie, debes empezar por ti. Debes creer que tú puedes conseguirlo. Abundancia en amor, salud, dinero, en lo que tú te propongas. No hay nada que no puedas conseguir si te lo propones. Está en ti crear la vida de tus sueños y dar los pasos necesarios para conseguirlo. Podemos tener una vida abundante a pesar de la adversidad. Suelta los miedos y las creencias limitantes. Alcanza aquello que deseas. Debes crear la magia de tu propio ser. Eres merecedor de crear la mejor vida que tú te mereces. Visualiza lo que quieres que llegue hacia ti y lo conseguirás. Visualízate consiguiendo tus metas. Así manifiesta tu deseo al universo y él te lo proveerá. Los logros que se van creando en tu vida es porque tú lo vas pensando y lo vas creando dentro de ti. Tú puedes crear la vida de tus sueños y no piense que esto que yo digo no es para ti, porque sí es. Yo tengo un vídeo en mi canal, la visualización, donde explico qué es la visualización y cómo hacerla. Os lo dejo aquí arriba por si queréis verlo. Lo que crees, lo conseguirás. Pero si crees que no será posible, también conseguirás que no puedas crear tu mundo. La divinidad del universo quiere que tengamos una mentalidad de abundancia para proveernos. La abundancia es nuestro estado natural del ser. Si no veo abundancia de manera natural, entonces significa que lo estoy bloqueando. ¿Y cómo lo bloqueo? La mentalidad de abundancia se bloquea cuando tenemos una mentalidad de escasez, como he dicho antes. Cuando se dice, por ejemplo, eso es difícil de conseguir o se consigue pero con muchísimo trabajo. Dejar esa mentalidad y empezar nuevos hábitos cuesta. Esto hay que cambiarlo y hay que ir a por ello. ¿Creéis que un millonario tiene una mentalidad de escasez? En absoluto, no. La abundancia es un derecho divino conferido a todos y cada uno de nosotros. La abundancia comienza con una idea, pero tenemos que seguirla de una acción. Las personas transmitimos y recibimos energía todo el tiempo y al hacer comentarios de escasez, por ejemplo, no voy a tal sitio porque no tengo dinero o no me compro este vestido porque no tengo dinero. Con estos pensamientos estamos transmitiendo al universo una energía de escasez y por tanto lo que recibiremos será también una energía de escasez. Si quieres cambiar tu mentalidad por una de abundancia, tienes que tener claro los siguientes aspectos. Primero, querer cambiar tu mentalidad hacia la mentalidad de abundancia. Puedes decir cuando te levantes las siguientes afirmaciones. Por ejemplo, hoy me levanto con una mentalidad de abundancia y permito que la abundancia venga hacia mí. Cuando esto lo haces, das permiso para que la abundancia vaya hacia ti.
Si lo escribes, lo lees, mejor que mejor. Recuerda que la abundancia es un estado natural del ser. A veces somos nosotros los que bloqueamos la abundancia en nuestras vidas, por nuestros pensamientos, por nuestra forma de hablar en negativo. En mi vídeo El poder de la mente hablo de ello y también lo dejo aquí arriba. Os propongo que digáis durante 21 días esas afirmaciones positivas de abundancia. Al levantarte y antes de salir de la cama, di: hoy me levanto con una mentalidad de abundancia y permito que la abundancia venga hacia mí. Y si puedes, lo escribes y lo lees. Hazme saber qué tal te ha ido en estos 21 días, aquí abajo en los comentarios. En segundo lugar, debes poner también acción para la abundancia. Fíjate el tiempo que vas a dedicar para conseguir la abundancia. Deja de perder tiempo en otras cosas que no son importantes para ti. Si en tu agenda no pones tiempo para hacer lo que te va a traer abundancia, entonces no vas a ver los resultados. Por ejemplo, si tienes un propósito de crear un negocio que sabes que te traerá abundancia, pero solo te limitas a decir la afirmación positiva cuando te levantas de hoy me levanto con una mentalidad de abundancia y permito que la abundancia venga hacia mí. Pero si no pones acción para que ello ocurra, no te llegará esa abundancia. La acción complementa la afirmación positiva y la vibración de abundancia que llegará hacia ti. Por ejemplo, si quieres comprarte un coche de alta gama, empieza a ir a ver ese coche al concesionario y ve mirando modelos y colores. Aunque tú en principio no tengas el dinero suficiente para comprarlo, no importa. De esta manera empezarás a mover la energía que hará que tengas tú ese coche. Yo esto lo he experimentado y funciona. Debes tener una rutina que te dé éxito, una rutina que te dé esa mente de abundancia, que te llevará a esa abundancia. Todo empieza con esa rutina, con esa acción. Deja de perder tiempo en otras cosas y actúa para recibir abundancia. La espiritualidad es práctica, no solo es mental. En tercer lugar, limpia tu mente. A esto te ayudará la meditación. Busca tiempo para meditar. Si quieres que tu vida esté mejor, debes tener claridad mental y para ello debes hacer un espacio para que provoques esa claridad mental. Y esto lo puedes conseguir con la meditación. ¿Cuánto tiempo dedicáis a meditar? Si limpias tu casa, tu coche, debes dedicar también tiempo para limpiar tu mente, ya que de esta manera dejarás espacio libre para que entre lo bueno en ella. Y la abundancia es una de las cosas buenas que llega a ti. Claro, si le das permiso. Cuando medites, pregúntate, a partir de ahora, ¿cómo quieres vivir? ¿A qué quieres dedicar tu atención? ¿Cómo quieres trabajar? ¿Qué quieres conseguir? Intenta hacer la meditación por la mañana antes de hacer cualquier actividad, porque si no, no la haces. Si un día no meditas por cualquier razón, no importa. Medita por la tarde y si no, retómalo al día siguiente. Pero crea un hábito en ti porque verás cómo ves los resultados muy pronto. Y cuando lo ves, tu mente y tu cuerpo vuelven a ello si has dejado de hacerlo algún día. Tengo en mi canal también un ciclo de meditación que también os lo dejo aquí arriba. Si vas a limpiar y a ordenar tu mente, debes simplificar. Os explico. Si voy a meter una actividad nueva en mi vida, por ejemplo la meditación, debo ver si eso me simplifica mi vida o me la complica aún más. Puedes ir metiendo la meditación poco a poco hasta que se vaya haciendo un hábito. Esto lo puedes trasladar también a cualquier acción o actividad que vayas a hacer en tu vida. Pregunta si lo que vas a hacer te facilita la vida o te la complica. De esta manera te ayudará también a tomar mejores decisiones. Cuando tienes una mentalidad de abundancia, de prosperidad, de bienestar, empieza a manifestarse mucho más rápido, ya que tienes ese orden interior dentro de ti. De eso se trata, de tener ese orden interior, ese orden emocional. Debes poner atención a tu inteligencia emocional, a tu crecimiento personal y verás cómo todo cambia. Yo lo he comprobado. En otro lugar, para que la abundancia llegue, debes también agradecer lo que tienes. Sé una persona agradecida y disfruta lo que tienes, de la salud, de la familia, del dinero. Tengo un vídeo subido a mi canal también llamado El poder de la gratitud, llave de la abundancia. Os lo dejo también aquí arriba, por si queréis verlo. Otro punto a tener en cuenta para tener una mentalidad de abundancia es pensar en grande. Por ejemplo, si ves una casa que te gusta, piensa que tú puedes vivir en ella. Siéntate capaz de lograr lo que te propongas porque tú puedes. Piensa también que lo mejor está por llegar. Si te va mal, piensa que lo mejor está por llegar. Si te va bien, piensa que lo mejor está por llegar. Otro punto a tener en cuenta es dar más de lo que esperas. Esto tiene muchísimo valor. Esa energía te viene luego de vuelta y multiplicada por 1000.
y piensa que siempre hay algo más destinado para ti. Te deseo que pases a esa mentalidad de abundancia. Recuerda que la abundancia es un estado del ser, grábatelo en tu mente. Como os dije en mi vídeo Navidad con Conciencia, os iba a hacer un regalo estas Navidades, sorteándote el libro de mi libro El despertar es el camino, entre los suscriptores que estuviesen suscritos hasta el 31 de diciembre. Y el día del sorteo fue el 6 de enero. Entre los agraciados están Reme López Jiménez, José Porras Triano y Domingo Morales. Enhorabuena a todos ellos. Debajo del vídeo dejaré el correo electrónico para que los agraciados se pongan en contacto conmigo y me faciliten sus direcciones para hacerles llegar los libros. Recuerda, tú eres el creador de tu propia realidad y en la medida en que construyas una realidad luminosa para ti, estarás contribuyendo a la realización de una realidad luminosa universal. Compartid por favor este vídeo para ayudar a otras personas para que tengan una mentalidad de abundancia y dale un like, así me ayudarás también a mí a que mi canal vaya creciendo. Bendiciones para todos y nos vemos en el próximo vídeo. No me faltéis. Un beso para todos.